Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Macías Gutiérrez, estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Hoy les vengo presentando el tema crecimiento de una bacteria de la asignatura de ecuaciones diferenciales de la maestra Posadas Durán Gabriela del grupo 2CB20. Muy bien, comenzando con este tema, se sabe que ciertas bacterias se reproducen de manera asexual por un proceso llamado fisión binaria. Esto consiste en que a través de cierto tiempo o lapso de tiempo ocurre que la cantidad de bacterias crece. Como podemos observar en la imagen, se puede partir de una bacteria o incluso de un grupo de bacterias. En este caso y en el que vamos a trabajar nosotros va a ser a partir de una bacteria. Como podemos ver en la imagen, tenemos una bacteria la cual después de cierto lapso de tiempo, por medio de este proceso asexual, se crean otras dos bacterias. Ya tendríamos tres. De esas dos se producen dos de cada una y ya serían cuatro más. En total ya tendríamos 7. Y así consecutivamente a través de un lapso de tiempo van creciendo de manera exponencial estas bacterias hasta crear una población. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos y partiéramos de una población de 1000 bacterias, a partir de un delta T, que es un lapso de tiempo que ocurre en este proceso, tendríamos el doble siguiendo esta lógica. Por lo tanto, tendríamos 2000 bacterias. Entonces, para iniciar con la formulación de nuestro modelo matemático, podemos decir que la tasa de crecimiento en T es directamente proporcional a la cantidad de bacterias en ese instante de tiempo T. Entonces, para generar este comportamiento es necesario partir de dicha premisa, pero dice que la tasa de crecimiento en T es directamente proporcional. En matemáticas, la proporcionalidad se maneja como una constante. Entonces, podemos decir que una tasa de crecimiento es igual a una constante por algún tamaño de población. Esto nos va a generar una función P de T que vendría siendo igual a la población, pero no conocemos esa función P de T. Lo que sí sabemos es que la variación en esa función respecto al tiempo es igual a una constante, que ahí tenemos en el recuadro, en el segundo. Tenemos que la variación de esa función respecto al tiempo es igual a una constante por esa misma función, por eso está multiplicando la constante por P. Ese recuadro, el segundo, va a ser nuestro modelo con el que vamos a trabajar. Pero en este tipo de problemas donde se trabajan modelos matemáticos para el área de la biología, se suele reemplazar dicha constante de proporcionalidad por una letra griega llamada mu, como está sustituida ahí en el tercer recuadro. Vamos a trabajar a mu como una constante de proporcionalidad. En la siguiente diapositiva tenemos que un PDT, la función PDT, una población de bacterias en cierto lapso de tiempo, va a ser una función que represente la población existente de bacterias en un tiempo T, que satisfaga la siguiente ecuación, que es el primer recuadro, que dice de diferencial de P sobre diferencial de T va a ser igual a mu, ya reemplazada la constante, por P. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es esa función que nos falta, que necesitamos para completar nuestro modelo matemático y resolver este problema? Para ello, hay que analizar detenidamente la ecuación que ya tenemos formulada. Diferencial de P sobre diferencial de T igual a mu por P. Si nos fijamos detenidamente, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Entonces,
aplicando los respectivos pasos para la solución de este tipo de ecuaciones, despejamos dt, lo pasamos del otro lado multiplicando, como tenemos en el primer paso. Pasamos todo lo que sea p de un lado y lo que no del otro, queda 1 sobre p diferencial de p va a ser igual a mu por el diferencial de t. Pasando al siguiente paso, lo que sigue es integrar de ambos lados. Integramos 1 sobre p diferencial de p igual a la integral de mu por diferencial de t. La primera integral nos va a dar logaritmo natural de p, es una integral directa. Igualamos, y del otro lado sale como es una constante mu, las constantes de las integrales salen. Entonces queda mu por la integral del diferencial de t, y sencillamente la integral de diferencial de t es t más la constante de integración. Entonces como resultado nos queda logaritmo natural de p igual a mu por t más la constante de integración. Pero hay que resaltar que la constante de integración es perteneciente a los números reales y que es una constante arbitraria. Entonces, siguiendo con este procedimiento, aplicamos a esos logaritmos que teníamos en la ecuación, les aplicamos exponencial. Entonces tenemos que el exponencial del logaritmo natural de p va a ser igual al exponencial de mu por t más c del primer exponencial aplicado. El exponencial y el logaritmo se cancelan, nos queda simplemente p, y lo igualamos al exponente elevado a mu por el tiempo. Aplicando propiedades de la potenciación, podemos separar mu y la constante de integración en otro exponencial. Entonces nos queda de esta manera como nos aparece en la tercera ecuación. Ahora hay que fijarnos en otra cosa muy importante. En este exponencial donde tenemos mu por c, sabemos que mu es una constante y que c es una constante arbitraria. Entonces, por lo tanto, esto simplemente se puede simplificar como una constante más, a la cual la vamos a nombrar k. Entonces, sustituyendo todo eso por k, tenemos que p va a ser igual a k por e a la mu por t. También de igual manera vamos a especificar que k tiene que ser mayor a 0, o sea, positivo. Entonces sabemos que mu podría ser cualquier otro parámetro a discutirse en este problema. Por ejemplo, qué facilidad tienen las bacterias para reproducirse. Y k, ahora hay que determinar qué es k. Sabemos que la función p de t va a ser igual a una población, pero si evaluamos de alguna manera el tiempo igual con 0, o sea t igual a 0, aquí ya lo tengo sustituido. En vez de poner t ponemos 0. Tenemos que k por e a la 0, e a la 0 es 1, simplemente nos queda k. Entonces, de algo muy interesante de lo que nos podemos dar cuenta es que la constante k coincide con la función p evaluada en 0, pero este de t igualado en 0 no es cualquier cosa. Este t igual en 0 se refiere a la población inicial que tenemos al comienzo de nuestro experimento. Entonces, por ejemplo, si alguna persona que quisiera tener el crecimiento de ciertas bacterias en algún instante t, pero su población inicial sería de 20 bacterias, esa constante k se sustituiría por 20, por el valor de 20.
y así con las bacterias que se tengan en el experimento de manera inicial. Por eso, como les comentaba en el desde el principio, puede iniciar desde una bacteria, que fue desde que la que iniciamos nosotros. Puede ser incluso una bacteria, pero también de una cierta población de bacterias. Y dependiendo de esa población, o de una bacteria incluso, se puede sustituir en esa constante K, aplicado a nuestro modelo matemático que tenemos aquí, a nuestra función que determina el crecimiento de esa bacteria. Después de haber finalizado este modelo matemático, el cual determina el crecimiento de una bacteria en cierto instante t, podemos atrevernos a graficar dicha función ya con valores agregados o sustituidos en K, dependiendo de la población inicial que tengamos de ellas. Y podemos observar que este comportamiento de dicha función se genera de manera exponencial, ya que estas bacterias se van multiplicando unas con otras, y esto genera una gráfica de manera exponencial. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias.